Continuamos con el estudio de este libro. De hecho, esta es la penúltima sesión ya de este tema que hemos traído acerca del dominio masculino, ¿verdad? Basado en el libro de Mark Chansky. Y como sabemos los que hemos estado a lo largo de estas exposiciones, la idea principal, ¿verdad?, que este hermano quiere que nosotros tengamos presente es que huyamos de la pasividad. No seamos, como él lo ponía en ese ejemplo, y ahora unos que estábamos más temprano hablábamos del pool, del billar, ¿verdad? No ser de esa bola morada número 4 que recibe el golpe, ¿verdad? Está ahí esperando a ver qué sucede. Y tristemente así es como muchos estamos viviendo nuestra vida cristiana. Y esto incide directamente en cómo ejercemos nuestro rol como padres, como esposos y como varones en general, para aquellos que aún no están casados, pero que igualmente el Señor nos ha llamado a ser hombres valientes, hombres que toman acción y no que rehuyen a su responsabilidad. Hoy vamos a estar cerrando la unidad que concierne con la crianza de los hijos. En estos capítulos finales somos exhortados a nuestro deber de confrontar a nuestros hijos, de ejercer la disciplina, pero sin olvidar la meta última que nosotros buscamos con ello. Entonces, ¿cuál es ese aspecto que a veces nosotros no queremos hacer? De nuevo, para los que aún no son padres, sepan que esto va a ser un área que los probará, donde el Señor nos va a poner a prueba si estamos siendo fieles a Él, donde nuevamente lo más sencillo sería evitarlo. ¿Y qué es? Es tener que confrontar a nuestros hijos, sin importar la edad. O sea, sencillamente, ¿verdad? Las situaciones por las que los tendremos que enfrentar cambiarán un poco, pero eso se va manifestando desde temprana edad. Por ejemplo, un ejemplo típico. El niño o la niña quiere jugar con un adorno en una casa, sea nuestra propia casa, en la casa ajena, donde los abuelitos, les decimos que no, pero siguen caminando como si no hubieran escuchado nada. Ese jarro, esa muñeca de porcelana, les llama más la atención y siguen su camino. ¿Qué se puede hacer? El autor lo ilustra con la mamá, pero perfectamente podemos ser nosotros los que hacemos exactamente lo mismo. Podemos hacer varias cosas. Pudiéramos quitarlo del alcance. No lo toques, pero vemos que sigue para allá. Voy y lo quito. Lo pongo más alto, lo cambio de lugar. Pudiera detenerlo a la fuerza. Va para allá y lo agarro y me lo traigo. No, eso no es para jugar. Pudiera también chantajear. Mira lo que tengo aquí. Le enseño otro juguete. Le enseño otro objeto que pudiera llamarle más la atención. A ver si con eso logramos distraerlo y quitarle la mirada de aquello que quería tomar. Entonces, como les digo, podemos moverlo del lugar, podemos sujetarlo para que no lo tome, podemos distraerlo. Y así con muchas otras situaciones. Si no quieren comer, si no nos están haciendo caso, a veces es más fácil caer en la negociación. Mira, si te comes toda la comida, te puedo llevar a comer un helado, te puedo dejar ver un rato tu programa favorito. ¿Qué está sucediendo cuando nosotros hacemos estas cosas? En esa especie de chantaje, no estamos atacando el problema. Nosotros no estamos enfrentando al niño o a la niña con su corazón y con lo que Dios ha pedido. La escritura es muy clara, ¿verdad? Si nosotros vamos a Éxodo 20:12, los 10 mandamientos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Lo buscamos para que lo leamos directamente de la escritura, pero deberíamos nosotros conocerlo.
Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es el Señor que lo establece para nosotros. Nuevamente, el mandamiento se puede extender mucho más allá para las diversas esferas de autoridad a las que nosotros tenemos que dar cuentas en esta vida, el gobierno civil y otras autoridades, la iglesia misma. Pero el mandamiento directo es muy claro, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que el Señor nos manda. Y desobedecer a nuestros padres no es honrarlos a ellos. Y todos los aquí, los que aún tenemos a nuestros padres con vida, seguimos estando vinculados a este mandamiento. Aún debemos honrarlos, aún debemos obedecerles. Pero el énfasis ahora primeramente en esta enseñanza es para los que ya somos padres, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Les estamos recordando a ellos que delante de Dios ellos tienen este mandamiento. O sea, yo no les estoy pidiendo que obedezca a papá y a mamá porque sí, o porque simplemente yo lo digo. Claramente hay una etapa de crecimiento que para un niño muchas cosas deberían ser fundamentadas básicamente con eso. ¿Por qué? Porque papá lo dice. Pero conforme va creciendo, uno va ampliando cada vez más eso que le estoy enseñando a él. Sí, papá lo dice porque primeramente yo también como padre le doy cuentas a Dios. Y lo que te estoy pidiendo es porque Dios lo pide. Esa es la autoridad última y superior a la que todos damos cuenta. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ese es el mandamiento. En el Señor. No es simplemente algo que Pablo escribió para ayudar al orden en la sociedad. No, Pablo está haciendo eco de los mismos principios bíblicos y los mismos mandamientos que el Señor ya nos había dado. Debemos obedecer a nuestros padres. La Biblia es clara. Ese niño, esa niña que no quería obedecer cuando se le dio ese mandamiento, tiene que obedecer. Por supuesto, en el mundo vamos a encontrar todo tipo de teorías, todo tipo de estrategias que no se van a alinear a lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque se parte de una cosmovisión diferente. Se parte de una noción de que el hombre es bueno, de que podemos causarle daño emocional a nuestros hijos cuando les negamos las cosas. Que hay que entrar en esta especie de relación en la que ellos se pueden sentar a negociar con nosotros, a decirnos cómo deberían ser las cosas, a encontrar puntos medios. Pero no es esto lo que la Biblia nos muestra. Todas estas estrategias de no confrontación hacen un gran daño al niño. Leo directamente lo que escribe el autor. ¿Por qué? ¿Por qué hacen un gran daño? Porque evitan y eluden la cuestión central de la solemne necesidad del niño de someter su voluntad a la autoridad de sus padres. Quinto mandamiento. Se acobardan ante el niño con el temor de contrariar o desafiar su voluntad. Cuando se evita la confrontación y se emplean tácticas de distracción, se deja sin abordar la cuestión crucial de la autoridad. Nunca se rinde sumisión voluntaria bajo Dios. La triste cosecha es un joven adulto ingobernable, indisciplinado e impío. Hoy estamos viendo una cosecha abundante de ellos. Repito esto último, la triste cosecha es un joven adulto ingobernable, indisciplinado e impío. A eso es lo que nosotros nos exponemos. Nosotros no le estamos haciendo un bien a nuestros hijos cuando no estamos siendo directos con ellos. Eso que has hecho es pecado contra Dios. Tú estás bajo autoridad. Yo soy tu padre. Soy tu amigo. Porque ciertamente, eso no excluye el hecho de ser padre, de que yo me gane el corazón de mi hijo y de que sea una relación cercana, estrecha y amorosa. Ahora, lo que estoy diciendo es lo que a veces pasa en esta noción, ¿verdad? Del amigo, del papá como el amigo, ¿verdad? Como alguien cool, ¿verdad? Llevadero. No estás ejerciendo autoridad. No le estás recordando que realmente el Señor te ha puesto a ti para gobernarlo a Él, a la luz de la palabra.
¿Qué debemos hacer? Vamos a hacer un breve recorrido por Proverbios de nuevo. Para algunos de estos versículos no serán más que conocidos, pero aquí estamos para esto, para repasar las mismas cosas que no nos deberían ser molestas sino necesarias. De esta manera el Señor nos recuerda aspectos o áreas de nuestra vida que pudiéramos estar descuidando. Proverbios 20:30. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Ahí cerquita, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y también Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora que mencionaba Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí en este pasaje de Efesios 6:4, esa palabra padre se refiere al progenitor masculino. Es un mandamiento enfatizando al hombre, simplemente a los padres en general de papá y mamá, sino el padre, el varón. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, debemos corregir, debemos instruir. A eso nos llama el Señor y nos ha dado los medios para ellos. Por supuesto, vamos a aludir a ese aspecto de la disciplina física, pero como vemos, no es simplemente usar la vara por utilizarla. O sea, la vara y la corrección. O sea, hay un aspecto donde yo estoy formando, estoy corrigiendo. Esto no es así, esto sí es así. Esa es nuestra labor. O sea, si no hacemos eso, nosotros no le estamos haciendo un bien a ellos. Porque el Señor nos ha puesto precisamente para mostrarles cuál es la senda por la que deben andar. Por eso, dice Chansky, nos preguntamos por qué nuestros hijos siguen desobedeciendo mientras seguimos dejándoles dominar el campo. Los padres deben ejercer un dominio viril comprometiéndose a someter y gobernar en el campo a sus vástagos. Y este proyecto no es para los débiles de corazón. Esa frase, y este proyecto no es para los débiles de corazón. ¿Por qué? Porque los que somos padres podemos dar testimonio de ello. La crianza puede ser muy retadora. Y para los que tienen ahora mismo sus hijos todavía muy pequeños, tienen que estar anticipando esto. Va a ser muy retador. Para los que no son padres, pero tienen ese anhelo, deben entender, va a ser sumamente retador. ¿Por qué? Porque, hermano, no es un asunto de un día, es de todos los días, donde vamos a tener que trabajar incluso las mismas cosas varias veces. Y nuevamente la tentación va a ser abdicar. Es como, realmente está dando estos resultados, es esto así, vale la pena continuar. No simplemente dejar que las cosas pasen y ya, y en algún momento va a crecer y se le va a quitar eso. No podemos nosotros pensar de esa manera. Pero esta crianza a la que el Señor nos llama nos puede llevar a desmayar o a buscar la salida fácil de la rendición, donde por evitar el problema o tener un rato de paz, ignoramos las consecuencias que tendrán nuestras decisiones, no solamente para nuestra vida, sino para la vida de ellos. Nuevamente, a veces pudiera ser más sencillo evitar la confrontación, tener que ir a hacer lo que sé que tengo que hacer. Eso amerita corrección, eso amerita disciplina, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Quiero un rato más de tranquilidad, porque no estoy en el ánimo para hacerlo. ¿Cuáles son las razones con las que nos convencemos a nosotros mismos de no ser fieles al Señor? Hay un caso que se comparte ahí que está basado en el libro de La madre en el hogar. No sé cuántos lo han leído.
Y ciertamente cuando se lee, precisamente porque el libro es de hace bastante tiempo, ¿no? Se encuentra con un choque, ¿verdad? Cultural y de palabras. Y eso testifica un poco, ¿verdad?, de lo que ha pasado. O sea, cómo hay una sensibilidad que no debería ser. Porque lo que está diciéndose ahí son casos que sí, pasaron en su momento, pero que tienen principios todavía aplicables para nosotros. Por ejemplo, el ejemplo que viene ahí es el del papá que llama al niño para que le diga unas letras del abecedario. Él ya sabe que el niño lo puede hacer. ¿Cuál es esta letra? La letra A, ¿verdad? La primera. Pero el niño no quiere. El papá se lo lleva, lo corrige nuevamente. ¿Cuál es esta letra? No hay respuesta. El niño sigue sin responder. Tercera vez, corrección. Obviamente ya para el padre ya no está siendo sencillo. ¿Será que debo ejercer el uso de la vara con más severidad? ¿Lo estaré lastimando? ¿Debo insistir en corregirlo? ¿Lo estoy haciendo en el ánimo correcto? ¿No lo estoy haciendo con ira en mi corazón? Vuelve una vez más, el niño sigue sin responder. Así de retador puede llegar a ser. No, lo más fácil pudiera pensar uno es, voy a dejarlo aquí. Sencillamente no está dando resultado. Eventualmente el niño, cuando nuevamente muestra su negativa y ve que el padre va nuevamente a ejercerlo, la corrección, esta vez dice que sí. Y dice la primera letra. Y dice la segunda, la tercera y la cuarta. Ahora el papá le da otra instrucción. Ve y se las dices a mamá y lo va a hacer. Los hermanos son testigos de todo esto que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque aunque no estemos conscientes de ello, ahí se está librando un duelo de autoridad. O sea, eso va a ser un ejemplo para los hermanos. O sea, si yo me empeño lo suficiente, me puedo salir con las mías de no hacerle caso a papá. Vemos todas las cosas que están en juego. A nivel personal, una ocasión que recuerdo a mi esposa que tuvo una experiencia similar con uno de nuestros hijos. Ya sabíamos que esa instrucción la entendía, no era nueva para él, y sin embargo se empeñaba en desobedecer. Y tuvo que ejercerse el uso de la vara más de una vez. Pero esto llega a traer en uno, como les digo, esa angustia delante del Señor. Está dando resultado. Y hermanos, nosotros vivimos en días donde cada vez más este uso de la vara va a ser cuestionado. Y uno mismo entonces puede verse con esa tentación de pensar que esto no sirve, esto no da resultado. Cuando los pasajes que hemos leído son bastante claros. El Señor ha dado un uso legítimo, que si se ejerce con esa perseverancia y de la manera que debe ser, debemos creerle al Señor de que veremos fruto y habrá resultado. Pero hay un duelo de autoridad ahí que está dándose. ¿Por qué les digo que es retador? Porque digamos esta experiencia que leemos ahí, que se nos comparte, uno dice, bueno, sí, eso fue esa vez y de ahí en adelante el niño ya luego fue una maravilla, como dicen, ¿verdad? Nunca más volvió a desobedecer. No, es que los episodios se van a volver a dar. Posiblemente ya no con el alfabeto, porque ya sabe lo que le pasó, pero vendrá en otras áreas. Y nuevamente, como les digo, sí, será para el niño, pero también para nosotros. Parece que aquí vamos de nuevo. Y es nuevamente pedirle al Señor, ayúdame para ser fiel y hacer lo que debo hacer. Y no desistir. ¿Por qué? Porque vean lo que daríamos nosotros a entender con un camino más fácil. ¿Qué nos dice Proverbios 13:24? Proverbios 13:24 nos dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hermanos, no
corregir a nuestros hijos es una falta de amor para ellos y es falta de fidelidad delante de nuestro Dios que nos ha mandado precisamente a esto, a ejercer un uso correcto del castigo y de la corrección por el bien de sus almas. Dice Chansky, no debemos odiar a nuestros hijos acurrucándonos pasiva, ingenua y cobardemente en 4 bolas púrpuras pasivas. Debemos levantarnos valientemente como hombres para someter sus jóvenes corazones por su bien y por la gloria de Dios. Debemos someter sus jóvenes corazones por su bien y para la gloria de Dios. ¿Para qué es lo que nosotros buscamos con esto? Porque también es importante que no perdamos el foco. Cuando nosotros estamos ejerciendo esta corrección en nuestros hijos, no solamente es para nosotros tener un rato más de tranquilidad en la casa, no es simplemente para evitar numeritos cuando estemos en una tienda y le digamos que no a algo y no se nos tire al piso. No es eso lo que estamos buscando. Estamos simplemente buscando evitar pasar, entre comillas, vergüenzas con nuestros hijos. No, hermano, nosotros hacemos esto con el fin de tratar con su pecado para llevarlos a Cristo y recordarles el Evangelio. Nosotros no buscamos simplemente una conducta. Eso sería errar completamente. Y tristemente, eso es a veces lo que pasa. O sea, muchos padres serían felices si sus hijos simplemente, sí, obedecen en general en ciertas áreas de su vida, no hay pataletas, no andan ahí tocando lo que no tienen que tocar, no andan quebrando adornos, pero eso no es lo que nosotros buscamos. Nuestro objetivo final es la dulce sumisión de sus corazones y la salvación eterna de sus almas. Nuestra esperanza es someter sus almas para Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. Cuando no ejercemos la disciplina correctamente, olvidamos el propósito, nuevamente nos estamos lidiando con la raíz del asunto. Hay otro caso que él comparte, ¿verdad? Que está hablando con una mamá y en eso están uno de sus hijos está corriendo, ¿verdad? Y en un momento de esos que pasa como un rayo, la mamá lo agarra ahí en medio aire y ahí mismo le da una nalgada, le dice que no lo haga y el chico sigue corriendo. Entonces ahí mismo le dice, ¿ves? Es que las nalgadas no sirven con él. Él dice, o sea, aquí se perdió de nuevo por completo qué es lo que debe suceder. ¿Por qué? Porque para lograr nosotros sí que la corrección dé resultado, el Señor también nos ha dado principios. Por ejemplo, es imperativo que nosotros lo hagamos siempre en un lugar privado para tener su atención. ¿Ahí qué atención puso este niño? Y simplemente pasó algo y lo dejaron seguir. Proverbios 5.1 nos dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Y esto es constante, ¿verdad? En Proverbios, inclina, ¿verdad? Escúchame, hijo mío. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. O sea, en el momento que debemos corregir algo, debemos estar seguros de que tenemos su atención, de que nos están viendo a nosotros. Y es importante el lugar que se escoge. Aún a veces hasta un mismo cuarto o un baño puede tener elementos distractores. Están viendo otra cosa. Estoy hablando contigo. ¿Por qué? Porque es necesario que se sepa qué es lo que está ocurriendo. Porque es que papá va a tener que actuar. Y esto nos recuerda algo, ¿verdad? Que es la precaución que debemos tener en lugares públicos. Y eso incluye hasta las reuniones aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen personas que son de afuera, que no entienden, ¿verdad?, a lo que el Señor nos ha llamado. Y hay que ser muy, muy prudentes, hermanos, de asegurarnos dónde nosotros lo vamos a hacer para que no se malentienda lo que está ocurriendo. Y por eso, conforme los niños crecen, eventualmente nosotros sencillamente podemos esperar a llegar a nuestros hogares para tener que tratar con lo que tenga que ser tratado. ¿Por qué? Porque de nuevo, un lugar privado para tener su atención, porque tiene que haber este elemento de reprensión. La vara y la corrección dan sabiduría. Vean que no es la vara solamente, va acompañada de la corrección.
Tiene que saberse qué es lo que ocurre. Tiene que haber una falta que yo señale. Si yo no puedo señalar una falta, soy yo como padre el que entonces tengo que evaluar qué es lo que voy a hacer, porque no los vamos a disciplinar por habernos incomodado o por una torpeza, sino por haber pecado contra Dios, por haber desobedecido a sus papás en una falta puntual. ¿Tiene usted ese elemento para señalarlo en el momento que va a ejercerlo? O sea, esto fue pecado contra Dios. O cuando desobedeciste a papá en esto y en esto, estás también desobedeciendo a Dios y estás pecando contra Él. Pero tiene que ver algo que yo señale, porque no estoy buscando corregir. Entonces, ¿qué es lo que vas a corregir? La postura y la actitud son igualmente importantes. No tiene que haber gritos, no tiene que haber patadas. No todos los hijos responden igual, no todos son igualmente dóciles cuando este tiempo viene, pero es parte de lo que debe trabajarse. Este momento no es para gritar, este momento no es para hacer aspavientos. Debe entenderse lo que va a ocurrir. Debe haber esa humildad, ¿verdad?, para tener la postura apropiada para que el castigo pueda ejercerse. Tiene que ser en medida suficiente. Tiene que haber un dolor terapéutico, es el término que él utiliza, porque nosotros no buscamos causar daño, pero difícilmente nosotros podremos infligir el dolor que es necesario si les dejamos los pantalones encima o los pañales. ¿Qué nos recuerda a nosotros? Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Sí? Porque de nuevo hay un elemento de dolor, de aflicción, cuando se tiene que disciplinar, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. También tiene que haber un elemento de reconciliación. Tenemos que hacerles ver a ellos de que hay perdón en Cristo, de que cuando se confiesan esos pecados y se pide perdón, estamos agradando al Señor, que pidan perdón a quien tienen que pedirle perdón. Y también se tiene que recrear la situación. Había algo que tenía que hacer y no lo hizo. O sea, si nosotros los disciplinamos, les explicamos, oramos con ellos, pero luego se nos olvida esta última parte, mira, es que quedó algo pendiente, tienes que ir y terminar de recoger los juguetes, tienes que ir a ayudar a tu hermano. O sea, tiene que haber una recreación del hecho para que ahora sí, habiendo entendido, se vea ese fruto. Ahora papá te manda y vas y lo haces. Pero nuevamente, todo esto es para que lo veamos como una herramienta para compartir el Evangelio. Hermanos, uno de los momentos más tiernos que nosotros podemos llegar a tener con nuestros hijos es cuando ellos mismos ven con frustración, ¿por qué no estoy obedeciendo? Papá, ¿por qué es que no sigo haciendo caso? Porque es que a pesar de que lo que me dijiste, yo sé que no debía hacerlo, lo hice. Esto es, ¿verdad? Parte de lo que la misma escritura nos enseña a nosotros, ¿verdad? El uso correcto de la ley nos lleva a nosotros a ver nuestra pecaminosidad. No sabría lo que era la codicia si la ley no dijera, ¿verdad? No codiciarás, nos dice Pablo. Y así podemos continuar con el resto de las escrituras. Cuando nosotros somos diligentes utilizando la palabra de Dios para mostrarles las faltas a ellos, entonces tienen que caer en cuenta qué voy a hacer. Es mi situación desesperada. El pecado ha llegado a ser sobremanera, ha llegado a ser sobremanera pecaminoso. Y entonces, hermanos, ahí vemos un corazón que ha sido trabajado. Esto es diferente, ¿verdad?, a simplemente tenerles reglas a ellos o esa religiosidad, entre comillas, de los que algunos padres se quejan. Recientemente estuve en una reunión de padres en la escuela y una de las mamás decía, sí, es que en mi casa hubo esta religiosidad, la cual yo aborrezco y ahora en mi casa eso, no hay de eso. Yo quería tener como esa oportunidad para hablar con la mamá y decir, bueno, ¿qué es lo que usted se refería? ¿Verdad? Porque si lo que ella vivió, ¿verdad?, que lo que va a entender un poco sus palabras, era que creció en ese contexto donde seguro le decían que no baile porque bailar es malo, no salga porque no está bien que salga, ¿verdad?, que esté a estas horas. O sea, si simplemente se le pusieron reglas y algunos límites, ¿verdad?, algunos buenos, pero sin el por qué
Y sí, claramente se habrá sentido en una camisa de fuerza. Pero cuando nosotros usamos legítimamente las escrituras para mostrarles a ellos que los límites y las instrucciones que les damos vienen por la palabra de Dios, eso no es religiosidad, hermano. En ese mal sentido que algunas personas lo utilizan. Nosotros no deberíamos tener problema en decir que sí, y somos religiosos. Hay una religión verdadera que tenemos en la Escritura, la única que el Señor nos ha dejado en su palabra. Pero ellos van a entender que sencillamente no es un asunto de no emborracharse y ya, o de no tener novios antes de tiempo, de no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que hay un Dios al que ellos darán cuenta. Pero cuando en un hogar se vive a la luz de la palabra y la oración, y no simplemente papás que están diciendo no haga esto, no haga lo otro, pero en el día a día, ese papá no se sienta con ellos a leerles la Biblia, no se sienta con ellos a orar. Pues sí, lo que están viendo es simplemente un asunto de fachada. Y eso, tristemente, lo he escuchado de papás que dicen ser cristianos. Ellos estarían completamente satisfechos y felices si sus hijos viven sin meterse en problemas, que no andan emborrachándose, que no están metidos en drogas, que sí tendrán su noviecillo, su novio, pero yo sé que no andan haciendo cosas y ya, y felices con eso. Y el destino eterno y las almas, hay mucho que cuestionar ahí, tanto de esos padres como de esos hijos que obviamente piensan que todo está bien porque no andan viviendo de esa manera escandalosa, de lo que todavía puede llamarse escandaloso en este mundo, que claramente cada vez va pervirtiendo cada vez más eh, aquello que el Señor nos ha mandado a nosotros. Nosotros no podemos contentarnos, hermanos, simplemente con que nuestros hijos no tomen, no salgan a fiestas, que sea una vida decente a los ojos de muchos afuera. Y como les digo, muchos padres estarían perfectamente felices con eso. Mi hijo trabaja, no toma y listo. Pero es que eso es lo que nosotros no estamos buscando eso. Nosotros estamos buscando que esta labor que empieza desde que el Señor nos los dio desde pequeños, para aquellos que el Señor nos ha dado esa oportunidad y para aquellos que ahora vienen al conocimiento de estas cosas y sus hijos ya están más grandes, igualmente no hay que perder la esperanza, hay que empezar con lo que hay que hacer y punto. Nosotros queremos entonces que ellos sepan que sus vidas dependen de ello, porque hay un Señor que les pedirá cuentas por todo esto y que la única esperanza que tienen es en el Señor Jesucristo y que solamente en Él encontrarán la salvación, porque nada de esto los va a salvar a ellos, que simplemente se hayan guardado de ciertos pecados externos. En esta gran misión, cito de nuevo al autor, en esta gran misión de criar a los hijos, que el Señor nos libre de escondernos pasivamente detrás de nuestros periódicos, detrás de las pantallas de la computadora, aquí agrego yo también, y de nuestros teléfonos, ¿verdad? El libro fue escrito ya hace un cierto tiempo, o detrás de las faldas de nuestras esposas y de nuestra aversión al conflicto. Que Dios nos ayude a no enroscarnos en 4 bolas púrpuras pasivas. Dios nos ayude a salir agresivamente al campo de batalla y luchar por las almas de nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sí, es un reto, implica esfuerzo, pero confiemos en el Señor de que veremos fruto de ello. Y no quedarnos simplemente ahí cerrados en nuestros cuartos, hacernos los sordos de que no estamos escuchando el pleito que se tienen o lo que está la mamá ahí luchando con una situación. Es usted el que debe estar ahí. Entonces, hermanos, para concluir, pidamos perdón al Señor por las veces que lo hemos hecho mal, que hemos actuado con ira, que no hemos trabajado sus corazones o que hemos buscado simplemente una conducta o cuando ni siquiera lo hemos hecho del todo. Bien, para hermanos que serán padres, aprovechen estos tiempos de instrucción. Es común escuchar a muchos decir, es que no hay un manual para ser padres, ¿verdad? Todos somos novatos o todos nos toca aprender. Y es cierto, hay muchas cosas que ni modo, solamente teniendo hijos y se tiene que pasar por ahí.
Pero hermanos, lo cierto es que el Señor sí nos ha dejado enseñanzas al respecto. O sea, ninguno de nosotros puede decir es que no, es que nadie nace para ser padre, ¿verdad? No, eso, no, nadie nace aprendido. No, sí. O sea, si hay instrucción que usted puede saber de antemano y que puede aplicar y que le aliviará muchos problemas en el futuro. Es cierto que una cosa es ya tener que lidiar con un hijo desobediente que tener simplemente la teoría, pero lo que anhelamos es que estas preciosas verdades las pongamos en práctica cuando sea el momento y que nuestro gran anhelo es que estas preciosas almas que nos han sido encomendadas lleguen a los pies de Cristo y sean parte de la generación venidera que se mantendrá fiel a la palabra hasta que el Señor vuelva. Vamos a orar. Gracias, nuestro buen Dios, por este tiempo que nos has dado, realmente por amonestarnos, por hacernos ver a veces que hemos sido cobardes, pasivos. ¿Cómo podemos ser así cuando tenemos almas encomendadas? Hombres y mujeres que un día se tendrán que presentar ante ti. Que ellos mismos tuvieran de qué acusarnos a nosotros. De que papá nunca me habló de estas cosas. De que papá nunca me advirtió realmente de las consecuencias eternas que habían en juego. Seamos fieles en medio de un mundo que cada vez más aborrece la disciplina en todos sus ámbitos, no quiere el orden, no quiere reconocer autoridades. De nosotros y nuestros hijos, recordemos la autoridad a la que estamos sujetos, que es a ti, buscando vivir vidas que te agraden, pero no en nuestras fuerzas, ni pensando que algún día lograremos esa medida de perfección, pero sí por la fe en aquel que vivió rectamente, nuestro Señor Jesús. Y ejerzamos entonces una paternidad responsable y con la esperanza de que tú nos darás fruto de ello. En nombre de Cristo así lo pedimos. Amén.